Vamos a continuar donde nos quedamos anoche. Fue en el versículo número 6. Estamos en Apocalipsis 17 y nos quedamos en el verso número 6, el verso que dice: vi la mujer embriagada de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado de gran asombro. Allí hablamos acerca de las grandes persecuciones que hubo de parte de esta iglesia durante esos 1260 años y cómo incluso algunas películas han recogido esa historia. Hay películas que todavía uno la puede conseguir hasta gratis en YouTube. No mencionamos nada acerca de las cruzadas, que también fue otra de las guerras que propició este poder, que fueron las guerras que se pelearon en nombre de la iglesia. Por eso le pusieron una cruz a los soldados del ejército y lo mandaron a tomar la ciudad de Jerusalén. Entonces ellos fueron a echar de allí a los musulmanes que tenían el dominio de Jerusalén, y fue a pura sangre, derramando sangre. Y fueron unas guerras que no fue una sola, fueron una guerra que duró cerca de 200 años para tomar a Jerusalén. La historia está allí, hay películas también varias sobre el tema de las cruzadas, que la historia la ha recogido para mantener vivo lo que pasó en esa etapa, en el tiempo de los cruzados, como le llamaba el ejército que peleaba en nombre del Papa. Así que, habiendo hablado acerca del versículo 6, vamos entonces con el versículo 7. Y el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Lo que el ángel le había mostrado a Juan hasta ese momento, parece que tenía a Juan anonadado, maravillado, estupefacto. Y entonces el ángel le dice: ¿por qué te maravillas? Todavía te voy a dar más detalles, te voy a explicar con punto y coma. Esto me parece un poco a Daniel. Cuando Daniel no entendió algunas cosas, entonces Daniel hasta se enfermó, ¿verdad? Y entonces después viene el ángel: fui enviado a ti porque tú eres muy amado, y entonces te voy a explicar, y allí le explica en Daniel 9 lo que le había dicho unos 11 años antes, que todavía él no había entendido, y ahora viene a explicarle con detalle, con punto y coma, la profecía de las 70 semanas y los 2300 días. Así que ahora, como el ángel ve que Daniel está maravillado y que no entiende algunas cosas, dice: yo te voy ahora a explicar, Daniel, tranquilo, te voy a dar detalles. Te voy a explicar el misterio de la bestia, la mujer que la trae, las 7 cabezas y los 10 cuernos. Así que vamos a la segunda parte del capítulo, donde se dan estos detalles con más énfasis. El versículo 8 dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. Esta expresión es interesante: la bestia que era, no es y será. Es como una parodia del título de Dios en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, que aparece también en otros capítulos, en el capítulo 1. Dice que Jesús es el que era, el que es y el que viene, el que ha de venir. Así se refiere a Apocalipsis en 3 lugares: en el capítulo 4, verso 8, en el capítulo 1, verso 4 y en el verso 8 también. Así que cuando usted nota ahora lo que dice de la bestia, entonces uno como que se sorprende, ¿verdad? Porque dice: bueno, la bestia era, no es y será. O sea, como diciendo, es una falsificación que quiere hacer de Jesús. Es una falsificación mala de Jesús. Y usa una expresión como análoga a como Cristo se ha descrito ya en el libro de Apocalipsis. Pero dice en la primera parte del versículo: la bestia que has visto era, no es, y está para subir del abismo. Era.
cuándo la bestia era, porque tuvo autoridad por 1260 años. Si ustedes notan, Juan está hablando, ¿en qué tiempo de la profecía está hablando Juan? Está hablando en la herida de muerte. ¿Cómo sabemos que Juan está hablando en la herida de muerte? Por la expresión que usa el capítulo. El ángel le dice a Juan, mira, la bestia era, no es en presente, pero va a subir del abismo. O sea, era porque durante 1260 años, desde el 538 hasta 1798, esta bestia estuvo dominando el mundo, el papado, dominando los reyes de la tierra. No es porque en el momento profético que el ángel está explicando, la bestia, el papado, recibió la herida de muerte. O sea, que lo que el profeta está recibiendo como instrucción es posterior al año 1798. Por eso es que cuando yo hablo de las 7 cabezas y me ubico en Estados Unidos, lo hago por el lenguaje que utiliza el libro de Apocalipsis en este capítulo 17. Porque si me está diciendo, la bestia era por 1260 años, no es, porque ahora recibió la herida de muerte. En el momento que el ángel está explicando, es el momento posterior a 1798. Entonces, si yo voy a tomar esto como bueno y válido, como la mayoría de los intérpretes adventistas, debo tomar también que cuando cuento las 7 cabezas, debo considerar esas 7 cabezas a partir de Babilonia, que es el libro análogo, y que me pueda combinar perfectamente con que el no es, debe ser entonces la 6ª cabeza, no la 5ª. La 6ª cabeza, el no es, posterior a 1798, no en el año 90 o en el año 95, como muchos lo ubican. No sé si me hago claro por la explicación que hice de las 7 cabezas, pero voy a volver un poquito más adelante sobre eso por si no estuve suficientemente claro. Pero la tercera parte del versículo dice que esa bestia que era, no es, en el momento de la herida de muerte, está por subir del abismo. Stefanovic es uno de los escritores más amplios sobre el libro de Apocalipsis. El libro que escribió tiene más de 600 páginas. Posiblemente es la explicación más completa de todos los libros que yo he visto del Apocalipsis. Es el que me parece más completo, más abarcante, más detallado. Y lo cito aquí en la página 499 de su libro, La revelación de Jesucristo. Dice Stefanovic: primero, la bestia era. Esto apunta muy probablemente a la bestia del mar con 7 cabezas y 10 cuernos en el capítulo 13. Era. Una de sus cabezas, la 7ª, fue herida al punto de muerte. La bestia desaparece temporariamente de la escena, pero sobrevive. O sea, la bestia recibe una herida, sale de escena. Ahora no es. Es decir, sigue diciendo Stefanovic, la bestia no está activa en la escena, está muerta. Por lo tanto, va a pasar un tiempo en esa condición. Es el momento cuando se está narrando esta explicación. El ángel está ubicado en el no es, posterior a 1798. Luego, retornará de los muertos después que su herida mortal haya sido sanada. Aparece otra vez antes del tiempo del fin con renovada furia contra Dios. Así que la bestia va a subir del abismo, y esa es la expresión que usa el versículo. ¿Qué significa el abismo? Yo quiero que ustedes vean algunos textos de cómo la Biblia utiliza la expresión abismo, porque es muy importante que entendamos esa expresión que aparece en el capítulo 17. Dice, la bestia era, no es, y está por subir del abismo. ¿Cómo usa la Biblia el abismo? Lucas 8:31, por ejemplo. Allí está hablando de cómo unos endemoniados estaban tomando la posesión de un hombre y van a ser echados fuera. Y les rogaban que no los mandase a ir al abismo,
al abismo. O sea, los demonios están rogando que no los mandase al abismo. ¿Qué es el abismo? La morada de los demonios. La morada de donde ellos son, le iban a mandar a donde ellos son, a donde están ubicados. Vamos a ver otro ejemplo. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. ¿Dónde están los ángeles caídos, los demonios? Dice Pedro, en el abismo, donde el Señor los arrojó al abismo, en tenebrosas cavernas, reservándolos para el juicio. En primer lugar, entonces, ¿a qué llama la Biblia abismo? Al origen, al lugar donde Dios lo mandó desde el inicio. Así que el término abismo tenemos que entenderlo como un término que tiene un origen demoníaco, el mismo origen de la bestia, porque tienen un mismo propósito. Así que eso es lo primero que tenemos que identificar, el abismo como el lugar de morada de los demonios. Número 2, Romanos 17. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es, para volver a traer a Cristo de los muertos. A mí me interesa que entendamos bien. Abismo, ya vimos una primera explicación. Esta es una segunda explicación de abismo que usa la Biblia. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. El abismo aquí entonces, ¿qué es? La muerte. La muerte, definitivamente. Entonces, descender al abismo representaría la recepción de la herida mortal de la bestia y su posterior desaparición de la escena mundial. Así que esta bestia está en el abismo porque desaparece de escena, recibe una herida de muerte, por eso se manda al abismo, donde se relaciona con la muerte, y entonces dice, la bestia era, no es, pero está por subir del abismo. O sea, no llegó finalmente a quedarse en la muerte, no, va a volver a resurgir otra vez del abismo, de donde estaba, donde fue enviada. Así que creo que esa parte ha quedado más o menos explicada. Vamos al versículo siguiente, que es el versículo 9. Y aquí hay sentido que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Dice el versículo 9. Las 7 cabezas de la bestia son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Bueno, 2 detalles que debemos ver aquí. Pareciera, cuando uno mira este versículo, que el ángel le está explicando para que se ubique geográficamente el asiento de la mujer y después entonces explica otra vez las cabezas. Le da 2 explicaciones. Primero dice que si vemos bien el texto, hay sentido que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, entonces sobre los cuales se asienta la mujer. Roma es conocida como la ciudad de las 7 colinas. De hecho, las 7 colinas tienen sus nombres: Quirinal, Viminal, Esquilino, Celio, Aventino, Palatino y Capitolio. Vamos a verla. Aquí están. Ustedes pueden ubicarlas ahí, las 7 colinas, que ya les mencioné los nombres. Vamos a ver otra imagen que nos va a dar un poquito más de claridad sobre las 7 colinas. Aquí está en el mapa, en el Google Map, podemos decir, más o menos, ¿verdad? Para que lo ubiquen. Ahí están las 7 colinas destacadas en rojo. Entonces, la ciudad de Roma, donde está el asiento del Vaticano, está asentada sobre 7 colinas. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Bueno, está dando una clave geográfica. Primero, mira, el asiento de este poder va a estar en Roma. ¿Y por qué el papado no se asentó en ningún otro lugar? No, en Roma, donde están 7 colinas. Es que la Biblia está diciendo que ahí iba a ser, que se iba a asentar. Te está dando una ubicación geográfica en primer orden. No es la única que menciona. Dice eso primero, para que te ubiques geográficamente. Pero después
explica, para que lo entienda ahora en la parte más amplia, en la parte interpretativa, son 7 reyes. Las 7 cabezas son 7 reyes, no solamente los 7 montes. Los 7 montes para que te ubiques geográficamente, pero son 7 reyes. Y te voy a decir ahora más o menos en qué orden para que tú lo puedas entender. 5 de ellos han caído, ya no tienen autoridad. Uno tiene autoridad, uno es. El otro aún no es venido. Y cuando fuere venido, es necesario que dure breve tiempo. 5 han caído, uno es, el otro aún no ha venido. ¿Cuáles son los 5 que han caído? Bueno, amén de que usted tenga su posición, como ya expliqué, las 7 cabezas, las diferentes posiciones adventistas que hay, pero yo voy a explicar la que yo entiendo por lo que he leído de Apocalipsis, pero respeto al que tenga una idea diferente sobre las 7 cabezas. Así que en mi explicación, las 5 que han caído, como yo entiendo, según la recomendación del Ellen G. White, que Daniel y Apocalipsis son libros que se complementan. La primera potencia del mundo que presenta Daniel es Babilonia, así comienzo con Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y Roma papal. Babilonia del 606 al 539, Medo-Persia del 539 al 331, Grecia del 331 hasta el 168 antes de Cristo, Roma imperial desde el 168 hasta el 476 de la era cristiana, y Roma papal desde el 538 hasta la herida de muerte, que fue en 1798. Los 5 que han caído en el uno es, en el tiempo que el ángel le está explicando, en el tiempo que la bestia está en el abismo. Entonces, ¿quién es el uno es en ese tiempo posterior a la herida de muerte de la bestia? El uno es Estados Unidos de Norteamérica. Es la única potencia mundial en este momento, la primera potencia mundial, la primera potencia del mundo indiscutiblemente, en todos los órdenes, en el aspecto económico, en el aspecto del poder militar que tiene, en todos los órdenes. No hay dudas acerca de eso. Así que esta cabeza es la que le va a dar el apoyo finalmente para que se establezca la marca de la bestia, para la imposición de la marca de la bestia según Apocalipsis 13. Ese Estados Unidos es la segunda bestia que aparece en Apocalipsis capítulo 13, que va a dar su apoyo y va a hacer que todo el mundo adore a la bestia. Así lo presenta Apocalipsis capítulo 13. Así que van 6. El otro aún no ha venido, le dice el ángel. La séptima cabeza no ha llegado. ¿Cuál es la séptima cabeza? En mi explicación, la triple alianza. Las personas que hacen la explicación a partir de Egipto, entonces dejan fuera la triple alianza. Y si usted lee el libro de Apocalipsis, se da cuenta que se van a unir la bestia, se van a unir, dice verso 13, el dragón, la bestia y el falso profeta. 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Sabemos que el dragón es un símbolo de Satanás y que su religión es el espiritismo, la bestia, que es la alusión al poder político religioso del papado, que es quien sustenta el catolicismo, y el falso profeta, que es el protestantismo, la iglesia que sale de la madre iglesia, pero que se ha dejado engañar y ha apostatado de la verdad de Dios, porque ha dejado algunos de los mandamientos de Dios y se ha unido en algunas doctrinas con el catolicismo. Así que esta triple alianza, está diciendo Apocalipsis 16, se va a unir para dominar el mundo, porque dice el versículo 14 que va a reunir a los reyes de la tierra, o sea, que van a poder aglomerar, cuando se una esta triple alianza, van a poder aglomerar a todos los reyes de la tierra. Lo podemos ver aquí, ¿verdad? En el versículo 14 dice, son espíritus de demonios que hacen señales y van, ¿a dónde? A los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Para qué? Para reunirlos. O sea, tienen
hegemonía, tienen poder, tienen control, van a lograr tener el liderazgo de unir a todos los reyes de la tierra para que les den su apoyo. Entonces, se va a constituir en una triple alianza que va a dominar el mundo. Los que explican las 7 cabezas a partir de Egipto, entonces me están dejando esta cabeza fuera, porque es todo un dominio mundial que habrá con la triple alianza. No se puede quedar fuera, entonces. 3 espíritus inmundos como ranas son el catolicismo, el protestantismo apóstata y el espiritismo. La bestia de la tierra, en su rol de falso profeta, está seduciendo a la gente a ponerse del lado de la Trinidad satánica y adorar a la Trinidad y a la bestia en vez de adorar a Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. La falsificación de esto es la triple alianza. El dragón, la bestia y el falso profeta. Las cosas, como la vemos en la profecía, tienen un sentido. O sea, cómo Satanás intenta tergiversar lo que Dios ha hecho. Dice que son espíritus a manera de rana. Las ranas fueron el último engaño con el que los magos pudieron influir sobre el faraón y persuadirlo a oponerse a Dios y no tomar en serio su mensaje dado a través de Moisés. Si ustedes notan, en las primeras plagas, los magos también imitaron las plagas en las 10 plagas de Egipto. Y entonces el faraón se endurecía. Pero mis magos también lo pueden hacer. Pero ¿hasta dónde llegaron ellos haciendo eso? Hasta la plaga de las ranas. Después de esa plaga ya no más. Ya no pudieron hacer más. Es más, las plagas los atacaron a ellos. Ya no más. Dios no soportó más esa falsificación que estaba haciendo el enemigo. Entonces los 3 demonios o los 3 poderes a manera de rana de la 6ª plaga son el último intento de Satanás de falsificar la obra de Dios, porque aparecen como la contraparte malvada de los 3 ángeles del Apocalipsis 14, porque van a congregar a la gente. Su predicación va a ser reunir a las personas de la tierra, de todos los rincones de la tierra, para la batalla. Entonces salen a hacer su obra misionera estos 3 poderes, como el mensaje de los 3 ángeles. O sea, es una tergiversación completa que busca hacer de lo que Dios está haciendo para tratar de llevar la luz de la verdad a todo el mundo. Entonces, esa triple alianza, se utiliza el término rana, no es antojadizamente. ¿Por qué dice a manera de rana? Para que te ubiques en las 10 plagas de Egipto. ¿Y qué pasó con la plaga de la rana? Que fue la última donde se hizo una falsificación. Después de ahí no pudieron falsificar más. Entonces, la última falsificación que va a hacer Satanás y sus aliados, que son la bestia y el falso profeta, va a ser cuando haga descender fuego. El versículo 14 dice que van a hacer señales. Y con esas señales, con esos milagros que van a hacer, van a confundir a las personas. Y yo vuelvo a reiterar lo que he dicho antes en otro de los temas. Jesús dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, pero no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les dirá, verso 23, apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. O sea, personas que hicieron milagros en el nombre de Jesús, que echaron fuera demonios en el nombre de Jesús, pero el Señor les dirá, no os conozco. ¿Por qué? Si fue en el nombre de Jesús. No es usar el nombre de Jesús. Hay muchas cosas que se van a hacer en el nombre de Jesús. Hay muchos milagros que se van a hacer en el nombre de Jesús. Es que la palabra de Dios es clara. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, no les ha amanecido. Hay muchas personas que se dejan engañar y confundir cuando ven un milagro. El diablo tiene poder para hacer milagros y tenemos que entenderlo. El que no entiende eso va a ser engañado en el tiempo final cuando esta bestia haga descender fuego del cielo ante los hombres para engañar a las personas. Entonces, es bueno que entendamos eso para que no nos dejemos confundir en el tiempo final. El conflicto de los siglos, página 681. Es una cita larga, pero quiero leerla.
compartir lo que dice la sierva de Dios aquí. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas. ¿Qué harán? Curaciones milagrosas. Y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Puede aparecer incluso que tú veas a tu padre que murió y viene delante de ti, hijo, y viene a abrazarte. Tú puedes estar seguro que no es tu padre que murió que estás viendo. ¿Qué es lo que hace el enemigo? El enemigo lo que hace es personificar personas que murieron para que la persona crea que esa persona que están viendo es su familiar cuando es un demonio que ha tomado la forma de ese familiar. Ese es el engaño satánico. Cuando eso suceda, si tú tienes el conocimiento de la palabra de Dios, vas a reprender al enemigo sabiendo que no te va a engañar por un afecto familiar que hubo. Porque tú sabes lo que dice la Biblia y los muertos están en el sepulcro hasta que Cristo los levante del sepulcro. En la primera o en la segunda resurrección. Entonces, tenemos que estar anclados en un así dice Jehová, no en milagros que veamos. Porque el medio más eficaz en el último tiempo van a ser las curaciones milagrosas, ese fuego del cielo que va a caer, que usted verá que resucita un muerto. No, no resucitó. Es un demonio que está tomando la forma de ese ser humano. El versículo 10. Y son 7 reyes. 5 son caídos, ya explicamos. 1 es, el otro aún no ha venido. Pero hay una parte que no quiero pasar por alto. Ya sabemos quiénes son los 5 caídos. Los 5 que cuando la herida de muerte ya no tienen autoridad, ya no tienen hegemonía, ¿verdad? En el momento de la herida de muerte. Entonces ya explicamos eso. El 1 es en el tiempo de Estados Unidos. El otro aún no es venido, la triple alianza. Pero hay un detalle que tenemos que tomar en cuenta, que es, y cuando fuere venido, o sea, el último, el séptimo, es necesario que dure breve tiempo. O sea, el reinado del séptimo no va a ser largo. No entiendo cómo explican las personas que empiezan con Egipto, la séptima cabeza es el papado. Como la séptima cabeza es el papado, entonces, ¿cómo pueden explicar el breve tiempo? Porque no fue breve tiempo, 1260 años. Eso no es breve tiempo. Lo que está diciendo el verso 10 es que va a ser el reinado de la séptima cabeza, va a ser breve. Este poder político mundial es necesario que permanezca poco tiempo. Esta triple alianza no va a durar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el papado los engaña, el papado queda como un dominio mundial y va a volver a subir él solo después que logró lo que quería con esas otras alianzas. Entonces los engaña a ellos para él volver a ser la única cabeza mundial, que es lo que siempre ha querido. Es lo que el papado ha usado a través de los siglos. Ha usado a los reyes para que le den su poder, su hegemonía, su gloria, riquezas. Y es lo que va a seguir haciendo en el tiempo final. No va a ser diferente en esta etapa. No va a cambiar. Es el mismo. No habrá ningún cambio en este poder. Lo vamos a ver igual que como siempre ha actuado. El versículo 11 dice: la bestia que era y no es también el octavo y es de los 7 y va a perdición. Ahora el versículo 11 entonces está diciendo que hay una octava. Hay una octava cabeza. Porque no es realmente una octava,
es que una de las 7 va a volver a la hegemonía que había perdido. Va a volver a dominar en el mundo. Pero si seguimos el orden, es una octava. Por eso dice el versículo 11, y la bestia que era y no es también el octavo, pero para que no nos perdamos, dice, es de las que ya fueron parte de las 7 cabezas. Y esa seguro que va para la perdición. Entonces, vamos a repasar entonces las 8 cabezas ahora, ¿verdad? Babilonia en el 605, Medo-Persia en el 539, Grecia en el 331, el Imperio Romano en el 168, la Roma Papal en el 538, los Estados Unidos logra su independencia en el 1776, 22 años antes de la herida de muerte, pero ahí comienza a levantarse Estados Unidos. La séptima cabeza, la triple alianza, cuando se una para reunir a los reyes de la tierra, y ese reinado va a ser breve, no va a ser mucho, porque esta cabeza los va a engañar y va a volver entonces a convertirse en ¿qué? En la octava cabeza, que es la Roma Papal, curada completamente de la herida de muerte de la que habla Apocalipsis capítulo 13. Esas serían las 8 cabezas, porque son 7, pero la octava es una que estaba entre las 7. O sea, la número 5 va a ser la número 8. Por eso el texto dice claramente, si lo podemos repasar una vez más, la bestia que era y no es. ¿Cuál es la bestia que era y no es? Que tuvo hegemonía por 1260 años y que después recibe la herida de muerte. Esa dice, esa es el octavo. No hay dudas acerca de eso, ¿verdad? Así que ahí lo explica claramente la palabra de Dios. Si seguimos el orden, creo que podremos entender claramente lo que está diciendo el ángel Juan en este texto. La bestia que era 1260 años, la unión de iglesia-estado que duró el papado dominando el mundo. El no es de 1798 a 1929 estuvo completamente fuera de escena. En 1929 comienza un proceso de sanarse la herida. Está dentro de ese proceso, estamos en ese proceso. ¿Cuándo se va a sanar la herida? Cuando ella vuelva a ser una cabeza. Eso no ha pasado todavía. Pero el proceso de sanidad va muy avanzado. Son muchos los reyes de la tierra que reconocen a esta iglesia. Son muchos los gobiernos que van a sentarse con la cabeza de esta iglesia. Y donde se reúnen miles y miles y miles de personas. Entonces, el proceso de la sanidad de la herida va avanzadísimo. Pero cuando se complete, va a volver a ser lo que fue cuando era. O sea, el poder y la hegemonía que tuvo en los 1260 años. Es lo que está diciendo. Entonces, era, no es de entre los 7, quiere decir claramente que ya fue una cabeza. En el versículo 18 hago un salto por la relación que tiene, dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Ahora, si ustedes notan este verso, como que da una clave para que entendamos que esa iglesia también es una ciudad. Dice, la mujer que has visto es la gran ciudad, pero no una ciudad cualquiera, es una ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra, o sea, una ciudad que reconocen con hegemonía, con autoridad. La única iglesia que también es una ciudad es el Vaticano. La ciudad del Vaticano, que sabemos que el Vaticano es un país independiente y por eso el Vaticano tiene capacidad de hacer relaciones diplomáticas con los países. En los lugares, por ejemplo, donde hay problemas con iglesias, entonces ellos piden relaciones diplomáticas como país, no como iglesia. Entonces, es un país y puede mandar un embajador, el nuncio católico, así se llaman los embajadores del Vaticano. Entonces, por general, en la mayoría de los países, esta iglesia tiene 2 representantes. Un representante como país Vaticano, la ciudad del Vaticano,
y un representante como iglesia, un representante eclesiástico y un representante diplomático. Entonces, aquí el verso 18 como que nos da una clave para que también entendamos que esta iglesia también es una ciudad. Esta mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. El versículo 12 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han tomado reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Entonces, ahora habla de los 10 cuernos. ¿Cuáles son los 10 cuernos? Son 10 naciones modernas. Yo le he traído aquí 2 listas de las 10 naciones más poderosas de la tierra. Aquí tenemos las naciones más poderosas en este momento del planeta Tierra. Los Estados Unidos, China, Rusia, Japón, Alemania, India, Reino Unido, Francia, Italia y Brasil. Allí estamos viendo varios aspectos, la inversión que hacen, el gasto militar, los ejércitos, la fuerza que tienen esos ejércitos, el PIB, la parte económica, ¿verdad? Que eso pesa bastante. Entonces, estamos viendo esas naciones, las más poderosas de la tierra. Si vamos a ver un aspecto que puede cambiar que una nación suba o baje de esas 10, es la economía de esas naciones. Entonces, traigo esta lista que lo tiene por año. Aquí está 2017, quienes eran en el 18, 19, 20 y 21. Entonces, si nos ubicamos en el 20, ¿quiénes son las naciones con más fuerza económica? Las 10 con más fuerza económica en este momento. Las 10 principales economías del mundo. Estados Unidos, estoy en el 2020. Estados Unidos, China, Japón, Alemania, India, Francia, Reino Unido, Italia, Brasil y Canadá. Fíjense que Rusia queda fuera, porque la economía de Rusia no está entre las primeras 10. Es una nación poderosa. Cuando hablamos de las naciones más poderosas, por otros renglones, en la anterior lista, Rusia es la número 3. Pero cuando hablamos de la parte económica, me sale de la lista. ¿Y qué puede variar que una nación siga siendo poderosa en los próximos años? Si su economía se desploma, esa nación va a caer de la lista de las 10 más poderosas. Entonces, no podemos decir, mire, estas son las 10 naciones hoy, porque eso puede variar. Dentro de un año puede haber una variación, dentro de 6 meses. Después de esta situación del COVID, ¿qué va a pasar con China, con Estados Unidos, con las naciones grandes? ¿Cómo van a manejar la economía? Hay que esperar. O sea, cualquier situación puede variar ese cuadro y subir una que estaba debajo, colocarla allí. Entonces, el resumen, lo que quiero mostrarles al presentar estas 2 listas es que no podemos ser hoy categóricos completamente y decir los 10 cuernos que van a apoyar a la bestia son estas 10 naciones. No podemos ser categóricos hoy, porque eso puede variar. Ahora, en el momento final, las 10 naciones más poderosas del mundo le van a dar su apoyo, su hegemonía a este poder para que pueda alcanzar la victoria que ellos quieren, que es imponer su marca y hacer que todo el mundo le adore. En el verso 12, me devuelvo al versículo para que ustedes puedan ver un detalle más que aparece aquí. Dice, en el momento que se ve, recuerden, el 17, la está viendo el ángel en la herida de muerte, por eso dice que 5 han caído, uno es, el otro va a subir del abismo, recuerdan esa expresión. Entonces, está viendo el capítulo 17 en la herida de muerte, o sea, en el tiempo cuando sucede la herida de muerte en 1798, esas 10 naciones todavía no han tomado reino, están en el futuro, así que todo eso lo enfocamos hacia el futuro y en el momento final son las 10 naciones más poderosas de la tierra, pero la parte final dice, tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Esa una hora no es literal, es simplemente decir como por un rato,
No vamos a hacer una regla de 3 y decir que si un día equivale a un año, entonces una hora equivale a 15 días, que sería el cálculo que daría más o menos. No está diciendo aquí que estas 10 potencias van a reinar 15 días con la bestia. No es eso lo que está diciendo. La expresión por una hora es una expresión que dice que no va a ser mucho tiempo. No va a ser mucho tiempo porque después se van a ver engañados, y lo dicen los siguientes versículos, ¿verdad? Va a ser como por un rato, por un breve tiempo, no un tiempo específico de 15 días, haciendo un cálculo profético de día igual a un año. El versículo 13 dice, estos tienen un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito de los 10 cuernos? Entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, ahí se va toda duda que puede haber. ¿Qué es lo que quiere el papado? Que todos los reinos del mundo le den ¿qué? Su poder y su autoridad. El primer día, cuando empezamos hablando del nuevo orden mundial, yo les puse un video de 5 minutos, yo lo reduje a 2 minutos, de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, donde él hace un llamado a las naciones de la tierra para que se unan con el organismo mundial, y menciona el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, nosotros como Naciones Unidas, que tenemos oficinas en todos los países. Entonces tenemos que unirnos para enfrentar juntos este desafío que tenemos. Se oye bonito, pero ese es el punto de partida que se está buscando para que todas las naciones sigan las directrices de las Naciones Unidas y que haya un solo gobierno mundial. Y cuando ese gobierno mundial dicte las directrices, que todo el mundo tenga que seguir esa misma dirección. Entonces, ¿qué es lo que se busca finalmente? Lo que dice el versículo 13. Estos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder, su autoridad a la bestia. Cuando hablamos del Club Bilderberg, las 150 personas más poderosas del planeta, con sus empresas, sus industrias de entretenimiento, de cine y de todo eso, ¿qué buscan esas personas? Que ya tienen dinero, poder. Entonces, se van a unir y van a darle, ¿qué? Lo que dice el versículo. Estos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. O sea, los reyes de la tierra, los gobiernos unidos, entonces ahora le van a entregar su poder a la bestia. Cuando yo empecé a estudiar profecía, recuerdo que hablábamos acerca de los bloques económicos del mundo, cómo se estaban haciendo bloques económicos en diferentes partes, el Mercosur, que reúne todos los países de Sudamérica, el CARICOM, los países del Caribe, y entonces el bloque asiático, esos diferentes bloques. Esos bloques se van a unir para tener un control mundial de la economía. Ya es una realidad. Ya es una realidad. O sea, eso lo veíamos en un futuro, ya es lo que estamos viendo hoy. Entonces, la parte económica está globalizada, la parte de las naciones, como que la gente no quería entender que hay un gobierno mundial, entonces le están diciendo, tienen que reconocer, para poderlo auxiliar económicamente, tienen que deponer sus actitudes y unirse con nosotros para ir en su rescate. Entonces, ¿qué es lo que buscan finalmente? Lo que dice el versículo 13. Estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad al papado. Y el versículo de memoria de hoy, ellos pelearán contra el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. A mí me gustaría que vayamos al capítulo 13, verso 4, que dice, adoraron al dragón que da autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién puede luchar contra ella? Si ustedes ven ahora el capítulo 17, versículo 14,
dice, ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Es una respuesta a Apocalipsis 3:4, porque en Apocalipsis 3:4 está diciendo, miren, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede luchar contra la bestia? Es todopoderosa, no hay quien se le oponga. Pero Apocalipsis 17 dice, hay uno que va a luchar contra la bestia. ¿Quién es? El Cordero. El Cordero va a luchar contra la bestia y la va a vencer. Y los que están con él, a los que la bestia va a atacar, los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Así que Apocalipsis 17 responde a Apocalipsis 13. Sí, hay quien puede con la bestia. Y ese que puede es el Cordero. El verso 16 del capítulo 17 dice, los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Los 10 cuernos entonces cambian de posición. Después que le dieron su apoyo, ahora dice que la van a aborrecer. Van a aborrecer, y miren la expresión que usa, a la ramera. Y la dejarán como desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán. Si vamos al Antiguo Testamento, vamos a entender por qué esta sentencia. Vamos un poquito al Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 4, versículo 30. Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque te pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Fíjense que la expresión que usa Jeremías habla acerca de vestidos rojos, habla acerca de adornarse con atavíos de oro y de pintarse. Características que aparecen en Apocalipsis 17 con esta mujer. Dice ahora Ezequiel 16:37, por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados, con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán tu desnudez, y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras, y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos, y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta. Y finalmente dice, quemarán tus casas a fuego, y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres, y así haré que dejes de ser ramera y ceses de prodigar tus dones. Esa sentencia de Ezequiel capítulo 16, que habla de cómo iban a ir contra esta ramera, es la misma sentencia que ahora está dando Apocalipsis capítulo 17. Lo que ha hecho, a dónde ha ido. Ahora, yo quiero que veamos algo, ya casi terminando. Es el castigo de la prostituta que se da en Apocalipsis, es pena de muerte. Pero en la ley de Moisés, el castigo era apedreamiento, no pena de muerte. Normalmente, por una situación como esa. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Entonces, los sacaréis a ambos, pecados de inmoralidad sexual, los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de ti. Los apedrearéis. 22:22 de Deuteronomio. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Y esa muerte era lapidación, eran apedreados. Juan 8:5 dice, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? ¿Recuerdan cuando trajeron la mujer donde Jesús? La ley dice apedrearla.
Entonces, ¿por qué en vez de seguir lo que dice aquí, era quemarla, lo que dice Apocalipsis? Hay una razón para eso. Hay una razón para eso. ¿Cuál es la razón? Vamos a leerlo en Levítico 21:9. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Si una persona del pueblo fornicaba, era apedreamiento. Si una persona del pueblo adulteraba, era apedreamiento. Ahora, si era la hija del sacerdote, entonces la quemaban. ¿Por qué? Bueno, por lo que representaba. Tiene el conocimiento sagrado. Y a pesar de tener el conocimiento sagrado, siguió en ese tipo de acción. Hay consecuencias. Por eso les decía en días pasados que cuando tenemos conocimiento, eso nos compromete mucho más, muchísimo más delante de Dios. Así que cuando vemos el castigo a esta ramera, a esta iglesia que se ha prostituido la verdad de Dios, entonces lo que denota es que esa es una entidad religiosa en vez de política. No es una cabeza política. Está bien que va a tener poder político, pero es una entidad religiosa. Por eso el castigo es que va a ser quemada, el mismo castigo que se daba a la hija de los sacerdotes. Eso es claro, eso es claro. Esos engaños del último día, esas 10 cabezas, esos 10 cuernos que se van a ver engañados y que van a virarse contra la mujer, ¿cómo lo podemos entender? Hay una expresión de Pablo que yo quiero utilizar ya para finalizar, que dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hablando acerca del anticristo en el tiempo final, dice que viene, que va a ser por obra de Satanás, que va a ser que poder, señales, prodigios, con todo engaño de iniquidad. ¿Para quiénes? Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es duro lo que dice el versículo, especialmente esos últimos 2 versículos. ¿Cómo podemos entender esto? Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Tiene Dios un poder engañoso? No, Dios no tiene un poder engañoso. Pero dice el texto, Dios les envía un poder engañoso. El autor bíblico habla colocando a Dios como responsable de lo que Él no evita. Si Dios se ausentó de la vida de una persona, ¿en manos de quién queda esa persona? Esa persona queda en manos del enemigo. Y cuando el enemigo es el que domina la vida de una persona, entonces lo que viene es ese poder engañoso. Y ese poder engañoso lo va a hacer que crea la mentira para que se mantenga en la perdición y no haya salvación para esa persona. Lo que está hablando aquí es que Dios retira su espíritu para que entonces esa persona ya quede a merced del enemigo, porque rechazó la verdad de Dios. Entonces, una persona a merced del enemigo, ya sin el Espíritu de Dios tocando su vida y su corazón, entonces va a ser condenado porque no va a creer la verdad. No hay quien lo convenza de pecado, de justicia ni de juicio. Es lo que está diciendo que va a pasar con esos 10 cuernos, esas 10 naciones del tiempo final. Se van a ver engañadas cuando ya es tarde para cambiar de decisión. Finalmente, el verso 17, porque ya vimos el 18, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo, dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Habacuc 2:20 dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. No es un versículo para que usted sea creyente en la iglesia, no, es un versículo que nos recuerda que Dios está al control de lo que está pasando en este mundo. Que a veces creemos que no, pero la Biblia dice: Jehová es el que quita reyes y pone reyes. Y cuando Nabucodonosor no quería entender y reconocer y doblegarse, Dios lo puso 7 años loco,
hasta que a los 7 años levantó la cabeza al cielo. Jehová tiene el control de lo que pasa en este mundo. Y a veces la paciencia de Dios es tan grande que nosotros nos olvidamos. Pero dice el apóstol Pedro que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está al control. Y es lo que dice finalmente. Hasta que se cumplan las palabras de Dios. Dios está al control de lo que pasa en este mundo. ¿Cómo podemos nosotros prepararnos para nosotros estar de parte del Cordero y ser vencedores juntamente con el Cordero? Cristo va a vencer y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Si ya tú fuiste llamado, tienes que seguir siendo fiel al Cordero para que el Cordero sea que pelee por ti. Quiero invitarlos a este texto de Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivamos ya no para satisfacer nuestros gustos, deseos y placeres. Vivamos en esta tierra para vivir la vida de Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Los que hacen esto van a ser elegidos y fieles, porque ya han sido llamados. Que el Señor te bendiga.